Muy buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Hola, buenas noches. Sí, Buenas escucho. noches. Vale, muchas gracias. Buenas Sí, noches. señora, se escucha Bueno, perfecto. vale, muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les fue con este módulo? Bien, Bien, bien. Bueno, entonces, antes de mostrarles, pues, un caso particular que tengo para mostrarles, me gustaría, pues, que me contaran si tienen alguna duda con respecto a este módulo, que era el módulo de piodermas. Entonces, que es algo realmente que uno ve, pues, con muchísima frecuencia en la clínica diaria. Entonces, me gustaría saber es, si tienen alguna duda y pues también preguntarles a las personas pues que ya tienen contacto con clínica, con qué frecuencia ven piodermas y cómo diagnostican y cómo tratan esos piodermas pues en las experiencias que ustedes han tenido. Me gustaría saber eso y cómo se hace el manejo integral de ese pioderma. Entonces me gustaría escucharlos o leerlos. Sí, adelante, Jesús. Buenas tardes, buenas noches, profe, chicos. Profe, tú al comienzo pues, del módulo 4 dijiste que el Staphylococcus intermedio se divide en dos grupos, el grupo Sí. SIC y el grupo GUP. ¿Me puedes explicar bien eso? Es que no lo entendí. No, sí, el Staphylococcus intermedius, digamos que se reclasificó hace poco, o sea, hace mucho tiempo se decía que el Staphylococcus que afectaba al perro era el intermedius, y por mucho tiempo fue así. Y a partir de 2006, 2007, eso se reclasificó y entonces quedó como Staphylococcus intermedius, y dentro de ese grupo está el pseudointermedius, el intermedius y el delfini. Entonces, dentro de esos tres, pues el que afecta al perro y al gato sería el pseudointermedius, que es el que la especie ya que está definida como la más prevalente y la más común en pequeños animales. El intermedius pasó más a otro plano, digamos, ya se habla más como de infecciones en otras especies, y el delfini, obviamente, pues el mismo nombre lo dice, la especie a la que afecta, pero el pseudointermedio se reclasificó dentro de ese grupo SIC, que es el que tú me estás preguntando. Entonces, simplemente fue una reclasificación que se hizo en el 2006, porque por mucho tiempo se utilizó solamente la clasificación de Staphylococcus intermedius, y a partir del 2006 ya en medicina veterinaria y específicamente para pequeñas especies sabemos que el más prevalente es el pseudointermedius. Entonces, en la actualidad, para la nomenclatura, tú debes utilizar Staphylococcus pseudointermedius para las especies que estamos trabajando aquí. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Con eso también en el caso de Dios santo, piodermas recurrentes, ¿qué tal es el tratamiento con el hipoclorito de sodio o el ácido Ujú. hipocloroso? De hecho, de hecho, esa pregunta te la resuelvo ahorita con el caso clínico que les voy a mostrar, porque voy a hablar también de algunas cositas de esa nueva, pues, bueno, no es tan nueva. Digamos que en otros países ya se usa hace mucho tiempo el hipoclorito de sodio diluido y el ácido hipocloroso. Nosotros lo utilizamos hace relativamente poco tiempo como opción terapéutica para los piodermas. ¿M? Y es una opción muy interesante porque además de tener un poder antiséptico bien importante, tiene también alguna capacidad antiinflamatoria. Entonces acaba teniendo un doble efecto en esos pacientes. Ustedes saben que un paciente con pioderma, pues básicamente lo que tiene es una inflamación del folículo ocasionada por una proliferación, una infección por bacteria.
Entonces, el poder antiinflamatorio que pueda llegar a tener el hipoclorito y el ácido hipocloroso, pues además de ayudar a combatir las bacterias como tal, nos van a ayudar a desinflamar también ese cuadro de foliculitis. Entonces es una opción bien interesante en medicina humana, en pacientes atópicos, por ejemplo, se usa bastante el ácido hipocloroso y el hipoclorito diluido, precisamente por eso. Otra ventaja que tienen esas moléculas es que no suelen ser tan irritantes como la clorexidina. Entonces, para mantenimiento, sobre todo como terapia preventiva en el largo plazo, son una opción bien interesante también. Entonces, no sé tampoco si tienen alguna experiencia con esas moléculas. Por eso, me gustaría escucharlos de verdad sus experiencias con Pioderma, cómo se diagnostica y cómo se trata en sus lugares de trabajo y con qué frecuencia se ven. Dime, Javier, William. Yo he acompañado esos procesos. Ujú, Primero, pues con una buena asepsia de la zona, ujú, rasurar bien la parte, exponerla más. ujú, He visto prednisolona de sí. forma gradual, obviamente, 7 días. He visto la ayuda, por ejemplo, de Bradecto o Nesgar. Y he Ujú. visto para lavado con sulfato de gentamicina, un producto de Birba que se llama Dermosin. Es algo que pues es una loción tópica que es Sí, antiinflamatoria y a la vez es control de hongos y bacterias. Y sí, hacer acompañamiento y subir el sistema inmune. ok. Y después de haber visto la clase del módulo, ¿qué opinas de ese manejo? ¿Estás de acuerdo? ¿Cambiarías algo? Cambiaría de pronto la frecuencia con que, por ejemplo, yo vi que estaban utilizando antibiótico y el Ujú, antibiótico no se daba igual por 5 o 7 días, ujú, sino había que extenderlo y si era necesario pasar de los 20 días hasta el mes, habría que hacerlo. Hasta 2 semanas después que haya la cicatrización, mejor dicho, y seguir con el ujú, sistema inmune. ujú. Ok. ¿Alguna otra cosa cambiarías? La dieta. El uso de corticoide, por ejemplo, ¿qué opinas con respecto a eso? Usar un corticoide en una foliculitis bacteriana. En este caso me pareció que era solo por ayudar a que el animal no se lacerara más, mejor dicho, a la vez que se Ah, para lamía. prurito. Sí, Ujú, ok. pero, pero pues me llamó la atención de la clase también donde dice cuando ellos lamen la parte perianal más las bacterias de Ujú, la boca, entonces hacen eso como un 107%, la probabilidad ujú, de que el pioderma sea recurrente o que avance más. Me llamó la atención. ujú. Ok, vale, vale, muchas gracias por tu aporte. ¿Quién más está aquí? Paula, cuéntanos. Profe, pues digamos que en parte se maneja de cierta forma como nos contó William, pero digamos que Ujú, lo que a veces agregamos allá en la clínica donde trabajo ujú, es que se utiliza el misilar más que todo como pues un tiempo un poquito largo, por ahí 10 15 días, pues dependiendo de cómo vaya evolucionando pues las lesiones. También pues ujú, utilizan el manejo de la prednisolona, pero no tanto por 7 días, sino como por 9 días y se va iniciando como una dosis de 0,5 y pues obviamente se va graduando cada tercer día, por decirlo así, hasta completar el tratamiento de los 9 días. ujú, Hay otro producto que creo que es el Cutamicón, que ujú, también se puede utilizar y algo que utilizan como un poco natural que recomiendan es como hacer pañitos en las áreas, ya sea con sulfato de magnesio o con caléndula. Pues digamos que como para ayudar a disminuir la inflamación y ujú. como el prurito que les genera también. Más que Ok, todo, pues digamos que es lo que se ha usado. ok. ¿Y cómo diagnostican el pioderma en tu lugar de trabajo? Pues digamos que ese es un poco complicado porque la clínica no es muy grande. Ujú, Entonces, hay una doctora que a veces casi que lo diagnostica al ojo, por decirlo así, pero ok. pues a veces hacen raspados o hacen citologías, pero pues normalmente pues las enviamos a otros laboratorios a que pues, digamos que nos ayuden con los diagnósticos. Ujú, ok, perfecto. ¿Alguien más le gustaría contarnos sobre su experiencia con los piodermas? ¿El producto al que te refieres es Betichur comercialmente? Sí, señor. Ah, está el Betishur y está el Ciclorac. Los dos son ácido hipocloroso.
Son las dos opciones que tenemos en el mercado colombiano. Bueno, chicos, yo les pregunto esto porque a raíz de la clase, yo no sé, bueno, ahí ustedes mencionaron algunas cosas que les parecieron relevantes, pero yo creo que una de las cosas que más me interesa que tengan en cuenta es que los piodermas superficiales, las foliculitis bacterianas superficiales, no deben ser tratadas en la mayoría de los casos con antibióticos orales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un serio problema de resistencia bacteriana. No solamente por el uso de antibióticos en dermatología, o sea, tampoco vamos pues a echarle toda la culpa a eso, pero tenemos un uso irracional de antibióticos en general en nuestra área. Y eso ha llevado a que cada vez, por lo menos hablo desde mi experiencia, yo cada vez veo más pacientes con piodermas multiresistentes. Entonces es el típico paciente que pasa por un montón de tratamientos antibióticos orales, como ustedes están mencionando ahí, de 7 días, 10 días, ¿cierto? Como ustedes vieron en la clase, el tiempo de tratamiento, si se decide utilizar un antibiótico oral en una foliculitis bacteriana, debe ser, si es superficial, de 21 días y 7 días adicionales luego de la resolución de los signos. Si estamos hablando de un piorma profundo, el tratamiento puede irse fácil 6, 7 semanas. Entonces está también como el miedo, o sea, está por un lado la creencia de que todo lo que es infección se debe tratar con antibiótico oral. Esa es la primera creencia que ustedes, el primer mito también que ustedes deben derribar. Y por el otro lado está la creencia o el miedo a utilizar antibióticos por mucho tiempo, porque entonces se tiene en la cabeza que si el paciente dura un mes tomando antibiótico, pues se le va a dañar el hígado, se le va a dañar el riñón, va a tener un montón de efectos secundarios y demás. Entonces, esas dos situaciones llevan a dos errores muy frecuentes que son esos. Utilizar antibiótico oral para prácticamente todas las infecciones cutáneas y utilizarlo por un tiempo corto. Y los dos son errores. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente con foliculitis bacteriana superficial, yo perfectamente lo puedo tratar con terapia tópica única, sin ningún problema. Entonces, de hecho, ya que Nicolás dio la entrada a hablar de las moléculas derivadas del cloro, del hipoclorito y del ácido hipocloroso, es una alternativa. Y tenemos otras alternativas de uso antiséptico tópico para tratar esos pacientes. Si yo por algún motivo decido dar antibiótico oral, porque es un pioderma profundo, porque de pronto es un pioderma superficial, pero es muy extendido y es un pioderma muy complejo, y yo veo que solo con la terapia tópica no lo voy a solucionar y decido utilizar antibiótico, pues lo utilizo por el tiempo que se debe utilizar. Entonces utilizo los antibióticos de primera línea durante 21 días y una semana adicional si estamos frente a un cuadro superficial. Entonces tienen que tener muy en cuenta eso. Ustedes están en una etapa del mundo, en una era en donde la resistencia a los antibióticos está en un ascenso impresionante. Ustedes no se imaginan el problema de salud pública en el que estamos nosotros. Y no es solamente culpa del médico veterinario, también es culpa del médico humano y también es culpa de las personas que se automedican y automedican a sus propios animales. Entonces, las bacterias con el tiempo, cuando yo, por ejemplo, trato una infección de piel con 7 días de antibiótico, ¿qué estoy haciendo? No estoy atacando la infección de una forma correcta y lo que sí estoy haciendo es dándole a la bacteria una dosis muy baja, ¿cierto? De tal manera que la bacteria coge ese antibiótico y algo así como que se baña en el antibiótico y tiene todo el tiempo del mundo para desarrollar mecanismos para resistir posteriormente el mismo antibiótico. Entonces, tan grave es la situación con la resistencia a los antibióticos que está pronosticado que para el año 2050 vamos a tener una superbacteria resistente a todos los antibióticos conocidos en el mercado. Eso es gravísimo, porque eso es retroceder como 1000 siglos en la evolución, incluso retroceder a la época en donde ni siquiera existían los antibióticos, cuando la gente se moría por una infección bacteriana. Entonces, ustedes alcáncense a imaginar el problema de salud pública que sería tener una superbacteria que ustedes no puedan tratar con nada, porque ningún antibiótico le va a servir. ¿Qué va a pasar con ese paciente? Pues no tenemos opciones y va a acabar muriendo.
Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Miren, es responsable, ustedes que están haciendo este curso y pues que están profundizando en esta área y que están haciendo, digamos, intentando formarse de una manera más profunda, también hagan una labor de educación en sus sitios de trabajo, porque obviamente, pues los colegas no lo hacen con mala intención, hay simplemente un desconocimiento, pero pues tampoco es excusa. O sea, uno como médico veterinario tiene que estar en permanente actualización. Ustedes dejan de estudiar un día y pierden, porque la medicina todos los días está evolucionando. La medicina de ahora no es la misma de la medicina de hace un año, ni de hace dos, y mucho menos de hace 10. Lo que estábamos hablando ahorita, por ejemplo, de la reclasificación del Staphylococcus. O sea, si yo me quedé en el año 2006, yo todavía voy a seguir diciendo que el perro tiene Staphylococcus intermedius. Entonces, ustedes como médicos veterinarios y como actuantes en el área de la salud, ustedes tienen que estar en constante capacitación y actualizándose todos los días. Ustedes tienen que leer fuentes científicas de buena calidad. Tienen que estar todo el tiempo indagando, esto todavía sirve, esto ya no sirve, hay algo que sirva más, ¿será que esto todavía se debe usar? Entonces, ustedes que están aquí, lo que les digo, tienen en sus manos esa información, entonces hagan una labor de educación con las personas con las que trabajan, con los tutores, con sus compañeros, porque el tema de la resistencia antibiótica es un problema muy grave de salud pública, mucho más de lo que ustedes se imaginan. Y lo que les digo, lo digo desde mi experiencia como dermatóloga, los casos que yo veo a hoy de resistencia a antibióticos son mucho más frecuentes que hace 5 años. Entonces, y es culpa de nosotros. Es culpa de andar tratando todo lo que se nos pasa por el frente con antibióticos orales. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Hay otras opciones terapéuticas con las que ustedes pueden manejar los cuadros de pioderma. La primera lección que siempre deben tener en sus manos si están ante un caso superficial debe ser la terapia tópica. Ustedes deben siempre luchar para que el tutor haga una buena terapia tópica. No siempre va a ser posible, eso es verdad, porque va a haber tutores que simplemente les van a decir, yo no tengo tiempo de bañar al perro 4 veces por semana o simplemente no quiero. Y pues en esa, obviamente ante una situación así, pues ¿qué tiene que hacer uno? Uno no puede dejar al perro con el pioderma, pues ¿qué tiene que hacer? Recetar un antibiótico. Pero son situaciones puntuales. Generalmente cuando uno habla con el tutor y le explica las opciones terapéuticas y le habla de los pros y los contras, generalmente el tutor accede. Lo que les digo, no todos, pero sí la mayoría. Si ustedes le dicen al tutor, vea, tenemos dos opciones para tratar ese pioderma. Por un lado tenemos la terapia tópica, en donde sí, usted va a tener que bañar muy seguido a su perro, pero usted va a evitar el hecho de tener que darle un montón de antibiótico oral al perro, con todos los efectos secundarios que eso podría tener. Y por el otro lado tenemos la opción de dar un antibiótico oral, en donde usted le tiene que dar antibiótico por mínimo 30 días, porque si le da menos, pues probablemente el tratamiento no va a surtir efecto. Cuando ustedes le explican al tutor esas posibilidades, le hablan de los pros que tiene la terapia tópica, cuando ustedes le hablan del riesgo de la resistencia a los antibióticos en un lenguaje que el tutor pueda entender, el tutor en el 80% de los casos va a acceder a hacer la terapia tópica. Entonces, en la primera cosa que yo quiero que ustedes se lleven de este módulo y que saquen de sus cabezas es que todo lo que es infección bacteriana en cutánea, hablo de mi área, tiene que ser tratado con antibiótico porque no es así. Disminuyan al máximo el uso de antibióticos orales, resérvenlos solo para casos muy puntuales en donde el tutor realmente no puede o no quiere hacer la terapia tópica. No usen antibióticos de segunda línea si no hicieron antes un cultivo y un antibiograma. Me refiero principalmente a las quinolonas, que son ampliamente utilizadas para el tratamiento de los piodermas, principalmente la enrofloxacina, porque ese tipo de antibióticos desarrollan resistencia rápidamente. Entonces, esas son cosas que uno tiene que conocer, porque si uno no las conoce, pues puede tomar decisiones equivocadas y obviamente sin ninguna intención, pero pues lo que les digo es nuestra responsabilidad es estar informados a ese respecto. Ahora, tanto William como Paula me hablaron de productos triconjugados, me hablaron de cutamicón y me hablaron de dermosin. Ese tipo de productos en un pioderma no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen una buena terapia antiséptica,
¿para qué voy a necesitar? O sea, si ustedes están ante un cuadro bacteriano, ¿para qué quieren utilizar un antifúngico, por ejemplo? Esos productos triconjugados generalmente traen corticoides de alta potencia, generalmente betametasona. La betametasona y los corticoides de alta potencia, ¿qué van a hacer en el paciente? Por más que sea un corticoide tópico, es un corticoide que se va a absorber y es un corticoide que en el tiempo puede causar incluso atrofia cutánea como signo local y puede causar síndrome de Cushing a nivel sistémico. Miren, yo he recibido pacientes con unas atrofias cutáneas horribles por el uso de Saniderm, porque entonces como son esas cremas que tienen las tres cosas, ¿cierto? Tiene antibiótico, antifúngico y corticoide. Entonces, pues alguna cosa le tengo que pegar. Si es infección bacteriana le pego, si es infección fúngica le pego y si la piel está inflamada también le pego. Esa idea también sáquensela de la cabeza y no usen productos triconjugados. Eso no se debe utilizar en dermatología. Porque a la final termina siendo irresponsable utilizar un producto de esos si yo no hice una citología, yo no sé qué es lo que hay en esa piel. ¿Se entiende? Entonces, y diagnosticar a ojo, pues mucho peor todavía. Yo no puedo asumir que un paciente tiene un pioderma porque tiene una pústula o porque tiene una pápula. Porque yo puedo tener un paciente, por ejemplo, con pústulas estériles. ¿Qué es una pústula estéril? Una pústula cuyo origen no es infeccioso. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, un paciente con pénfigo foliáceo, que es una enfermedad autoinmune, lleno de pústulas. Y si yo tengo en mi cabeza que una pústula es equivalente a un pioderma, o sea que hay infección bacteriana, pues yo lo lleno de antibióticos. ¿Y qué estoy haciendo? Nada, porque las enfermedades autoinmunes no se tratan así. ¿Cuál es la única manera que yo tengo de saber si una pústula realmente es infecciosa? Haciendo una citología. Entonces, son cositas que parecen muy obvias, que parecen muy tontas a la final, pero no lo son y hacen toda la diferencia para el tutor y principalmente para el paciente, ¿sí? Nunca un pioderma se trata o se asume que un pioderma es un pioderma porque hay una pústula, porque hay una pápula o porque hay un collarete. Nunca se trata un pioderma sin saber que realmente es un pioderma. No se da un antibiótico oral si no es un cuadro profundo o si no es un cuadro realmente generalizado que justifique el uso de un antibiótico oral. No se dan antibióticos por 7 días para tratar un pioderma. No se usan productos triconjugados para tratar un pioderma. ¿Vale? Entonces, la idea de esto no es obviamente pues juzgar la actividad profesional de nadie, pero sí es importante tener todo esto en cuenta para hacer un buen manejo del paciente y por responsabilidad social y por la responsabilidad que tenemos como médicos dentro de la salud única. Acuérdense que ese concepto ahora está muy de moda y realmente es un concepto muy importante, el concepto de One Health, una salud. Nosotros, la salud animal y la salud humana y la salud del ambiente van de la mano y nosotros tenemos un rol ahí muy importante. Y si una manera de contribuir para eso es reducir al mínimo el uso de antibióticos orales, antibióticos sistémicos en general, mucho más inyectables, pues mucho mejor. Si yo tengo otra alternativa para eso, que sea menos lesiva para el paciente y que me dé resultados iguales, pues yo lo voy a intentar hasta el final y voy a tratar de hacer una tarea de educación con el tutor, con los colegas, con mis compañeros y con todo mundo. ¿Listo? Entonces, con esa idea que les estoy dando ahora, voy a arrancar a mostrarles el caso que les tengo preparado para hoy, que es un caso precisamente que fue bastante difícil. Y otra cosa que les comento también, ahí ya todos están viendo mi pantalla. Sí, Sí, profe. señora. Listo. profe. Otra cosa que les comento es que el pioderma o la foliculitis bacteriana no es un diagnóstico en sí. ¿A qué me refiero con eso? Cuando ustedes encuentran pioderma o foliculitis bacteriana, hacen su citología y ven bacterias, ven neutrófilos y demás, claro, hay un pioderma, pero acuérdense que en el 99% de los casos el pioderma es secundario a otra dermatopatía. Entonces, claro, yo tengo que tratar el pioderma, pero para que el pioderma no vuelva frecuentemente, para que el paciente no esté
saliendo de un pioderma y entrando en otro, ¿qué tengo que hacer yo? Determinar cuál es la causa de base. ¿Cuál es la enfermedad cutánea de base que está haciendo que ese paciente haga tantas crisis de infección bacteriana cutánea? Si yo no logro determinar esa causa de base, el paciente va a volver y va a volver y va a volver con infecciones recurrentes. Cansa al tutor, el paciente sufre y nosotros pues quedamos también como pues muy mal parados porque no hicimos un buen manejo del paciente y no determinamos realmente qué era lo que estaba pasando. Entonces, este es un caso de un pioderma multiresistente que tuve hace relativamente poco. Y antes de entrar a eso, recordar estos conceptos que les mencionaba yo en clase, que el Staphylococcus pseudointermedius tiene unos nichos especiales, ¿cierto? De forma natural, él hace parte del microbioma, él vive en la piel del perro y del gato, así como en nuestra piel vive el Staphylococcus aureus también. Nosotros tenemos también un Staphylococcus nuestro, que hace parte de del microbioma normal. Entonces vemos que los nichos del Staphylococcus de forma natural son las narinas, la zona del perineo y del recto, la boca y las ingles. Entonces lo que mencionaba William en su comentario, que pues que es muy interesante porque cuando ustedes tienen un paciente alérgico que se rasca, por ejemplo, que se rasca a través del lamido, porque ustedes saben que el prurito tiene muchas manifestaciones, no solamente rascarse con las uñas, sino el paciente puede lamerse, el paciente puede frotarse contra objetos, el paciente puede revolcarse contra el suelo, ¿sí? Todas esas son manifestaciones de prurito. Entonces, cuando el paciente empieza a lamerse todo el cuerpo, él tiene unos nichos de Staphylococcus, ¿no? Entonces, en la boca hay una gran cantidad y en la zona del recto también. Entonces, él puede pasar poblaciones de Staphylococcus a través del lamido a otras zonas corporales. Y si yo tengo un paciente que se está rascando y que tiene una piel, una barrera cutánea defectuosa, una barrera cutánea en donde, acuérdense que la piel es como una pared de ladrillos y que esa pared de ladrillos y esos ladrillos están unidos por un cemento. Entonces, una piel normal, pues es una pared con sus ladrillos y con su cemento. Entonces, esa piel no, por ahí no pasa nada hacia adentro, porque la piel está robusta, es una barrera cutánea sana y demás. ¿Qué pasa en un paciente alérgico? Esas células están sueltas, empieza a haber espacios entre los queratinocitos, esas uniones se van perdiendo y esos espacios permiten que el estafilococcus pueda penetrar. Como la piel del cuerpo está de esa forma y el paciente se lame esas zonas, por ejemplo, se lame la zona de las ingles, se lame el dorso, se lame los espacios interdigitales, pues él está de alguna manera transfiriendo esas poblaciones de Staphylococcus a zonas de la piel que ya tienen un defecto, que ya tienen un daño de barrera cutánea. ¿Qué hace Staphylococcus? Va a penetrar, va a empezar a proliferar y va a producir cuadros de pioderma, cuadros de foliculitis. Entonces, y esto es importante también en términos de salud pública. Yo no sé si ustedes se dejen, por ejemplo, lamer la boca o la cara de sus perros, que es una demostración de afecto muy común de ellos con uno, pero uno no debería dejar que ellos le laman a uno principalmente las mucosas, es decir, que no haya contacto de mucosa con mucosa. Por ejemplo, que mi perro me lama la boca porque ellos, como ustedes ven acá, ellos tienen un nicho importante de Staphylococcus aquí. Si yo soy una persona inmunocompetente, no hay problema. Yo tengo mis defensas bien, pues puedo dejar que de vez en cuando mi perro me dé un lengüetazo y no hay problema. Pero si eso pasa, por ejemplo, con un niño que tiene su sistema inmune más inmaduro, o pasa con un adulto mayor que también ya tiene las defensas un poco más bajas, o pasa en una persona inmunocomprometida que tiene una enfermedad debilitante, que tiene cáncer, que está en un tratamiento con fármacos inmunosupresores, eso puede ser un problema, porque puede haber transferencia de estos estafilococcus a las mucosas de la persona que está inmunosuprimida, que tiene sistemas inmunes defectuosos, y puede resultar pues en el riesgo, digamos, de que se pueda convertir en una infección, pues aumenta. No son muchos los casos reportados de infecciones adquiridas de esa forma, sin embargo, es importante tenerlo en cuenta. No quiere decir ahora pues que uno no se deje ni tocar del perro pues y que le dé asco todo, no, o sea, yo tengo mis perros y ellos me dan besitos y todo bien.
pero no debe ser un comportamiento que sea de rutina. Y lo que les digo, si una cosa es que le den a uno un lambetazo en la cara, como tal, en la piel de la cara, otra cosa es que le den a uno un lambetazo en la mucosa oral. ¿Sí? Entonces, uno tiene que ser muy consciente de esas cosas. Nosotros podemos transferirle también Staphylococcus aureus a ellos. Tampoco es que ellos sean el único problema. Nosotros también podemos transferirle poblaciones de Staphylococcus aureus a nuestros pacientes. Entonces, es una cosa que tiene que tener un manejo, ¿no? Y si uno conoce esto, pues uno ya lo entiende, lo conoce, lo maneja y no pasa nada. Y todos felices. Entonces, es importante conocer eso y es importante manejarlo para que no haya, pues, problemas después con eso. Y recuerden que Staphylococcus pseudointermedius, pues, como les decía, hace parte de la flora normal, es una bacteria oportunista, entonces ella está ahí viviendo normal sobre el estrato córneo, pero en el momento en que ella ve inflamación cutánea, en el momento que ella ve que la barrera cutánea tiene espacios que le permitan entrar, ella va a empezar a proliferar y va a producir infección. ¿Sí? Entonces, cuando la barrera cutánea disminuye su resistencia, Staphylococcus va a aprovechar y va a penetrar hacia la dermis. Hay una particularidad que tiene Staphylococcus pseudointermedius y es que ella puede adherirse fácilmente a los corneocitos atópicos. Entonces, un paciente atópico tiene corneocitos que son más susceptibles a esta bacteria. Por eso es que los perros principalmente tienen más tendencia o están más predispuestos, principalmente los perros atópicos, a desarrollar cuadros de foliculitis bacteriana de forma secundaria. Adicional a eso, Staphylococcus tiene varios factores de virulencia, como lo ven en este esquema. Tiene proteínas de anclaje, entonces estas proteínas le van a facilitar el anclaje al corneocito. Tiene enzimas que también van pues, actuar, digamos, de forma negativa a nivel cutáneo. Tiene toxinas que también degrada ciertas proteínas de la piel, ¿cierto? Esas toxinas y esas enzimas pueden actuar como superantígenos, es decir, ustedes pueden tener pacientes que tengan hipersensibilidad a Staphylococcus. Y además de todo, como si eso no fuera suficiente, esta bacteria tiene la capacidad de formar biofilm. ¿Qué es el biofilm? Es como una película de varias proteínas, como una red que protege a la bacteria. Entonces ellos forman como algo así como un caparazón, una red que protege a la bacteria contra los tratamientos. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen Staphylococcus a nivel auditivo, dentro del canal auditivo, y tienen secreción con biofilm, no hay un producto que les vaya a solucionar eso si ustedes no lavan primero el oído. Y por eso es que uno ve tantas otitis recurrentes, porque ¿cuál es el común denominador en el proceder en una otitis? Si yo tengo otitis, la mayoría de las veces no se hace citología, entonces yo no sé qué tengo dentro del oído. Mucho menos se hace otoscopia. Entonces yo tengo otitis, ¿qué hago? Pongo un triconjugado y volvemos a lo mismo. Un producto que tenga ¿qué? Corticoide, antibiótico y antifúngico, porque ahí le pego a todo lo que pueda haber ahí. Pero resulta que tanto Staphylococcus como Malassezia y mucho más Pseudomonas pueden formar biofilm. Entonces ellas están allá embebidas en una película que los protege. Ahí no sirve absolutamente de nada poner un producto triconjugado, ni ningún producto etológico, porque no va a llegar al agente infeccioso. ¿Qué tengo que hacer yo primero? Lavar ese canal auditivo, retirar ese biofilm de allá adentro, hacer un lavado bajo anestesia donde yo deje ese canal auditivo lo más limpio posible, donde yo pueda revisar ese tímpano. Luego de eso, pues yo decido qué producto voy a utilizar, porque obviamente tengo que hacer citología también. Entonces, las otitis tampoco se tratan tan fácilmente como se cree. Las otitis no son tampoco de andar poniendo cualquier triconjugado porque existen muchos factores que afectan el desarrollo de las otitis y por eso uno termina viendo muchos pacientes ya llegan a mí con el canal auditivo estenosado, completamente cerrado, porque el paciente usó todos los productos otológicos del mercado, nada solucionó y el canal fue sufriendo hiperplasia, 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 hasta que finalmente se cerró. Y hay una cosa que ustedes deben tener en cuenta y es que las otitis duelen y duelen mucho.
O sea, ustedes ven un paciente con otitis y no pareciera que fuera tan grave, pero las otitis duelen muchísimo. O sea, imagínense ustedes, yo no sé si ustedes alguna vez han tenido otitis, pero las otitis duelen mucho. Entonces, no es justo que por desconocimiento uno empiece a intentar al azar con varios tratamientos sin hacer las cosas al derecho y empezar a probar a ver qué me sirve y mientras tanto el paciente sufriendo de dolor y sufriendo de una otitis que se le está complicando cada vez más hasta el punto de tener que hacer ablación del canal auditivo, o sea, retirar el canal auditivo vía quirúrgica porque muchos pacientes con otitis externas que no se trataron de forma correcta llegan a ese punto, a tener que retirar el canal porque nunca se pudo abrir. Se cerró, se calcificó y se perdió. Entonces, ¿y todo por qué? Porque desde el inicio no se hicieron las cosas al derecho. No cuesta nada tomar un hisopado de un canal auditivo que tenga otitis, ver si hay bacterias, ver si hay cocos, si hay bacilos, si hay malacesia, si no hay nada. Muchas veces las otitis son inflamatorias solamente, entonces ustedes solo van a ver neutrófilos. Y si es una otitis inflamatoria, ¿yo para qué voy a poner un producto que tenga antibiótico y antifúngico? Entonces son cosas que hay que saber y que van a optimizar los resultados del tratamiento del paciente. Entonces este es el caso. Él es Bruno, él es un American Bully de 2 años. Llegó a la consulta del modo que ustedes lo están viendo en la imagen. A él lo tenían desde cachorro y tiene unos tutores, bueno, tiene porque todavía lo veo, tutores muy comprometidos, extremadamente comprometidos, hacían lo que fuera por él. Había pasado también por varios tratamientos en donde él mejoraba, pero pues el problema volvía. Desde pequeño, desde la edad más o menos de 11 meses, 10 meses, comenzó a rascarse, tenía un prurito muy intenso. Los tutores me reportaban que pues el prurito era 8, 9 de 10. Y desde esa época comenzó a hacer cuadros de foliculitis bacteriana superficial recurrente. Entonces empezaba, entonces hacía las lesiones. Cuando llegó a mí, obviamente nunca le habían hecho una prueba dermatológica, simplemente lo diagnosticaban, eso es pioderma y tomó mucho antibiótico. Entonces, mucho es mucho. Le daban antibiótico por 7 días, 10 días, el cuadro mejoraba un poco, entonces pues ellos se tranquilizaban, luego el cuadro volvía y volvía peor, entonces ahí tienen una lista de lo que alcanzó a tomar y de lo que ellos se acordaban que le habían dado también. Entonces él tomó cefalexina, tomó amoxicilina clavulánico, tomó marbofloxacina, creo que él también tomó enrofloxacina. Acuérdense que la marbo también es una quinolona. Em, Habían hecho terapia tópica con algunos productos antisépticos como clorexidina al 1% que mejoraba parcialmente el cuadro. Como se rascaba tanto, pues había tomado también bastantes corticoides y habían probado con Apoquel también. El Apoquel, ellos me decían, ellos estaban bastante decepcionados del Apoquel porque ellos me decían, es una pastilla súper cara, un producto súper caro. Y nosotros vemos que que le damos la pastilla y el de prurito 9 de 10 baja por ahí a 7, pero no veían una cosa, pues, un resultado como notorio. Entonces ellos decidieron no usar más Apoquel, porque no, pues, básicamente los decepcionó. Había tenido múltiples cambios de dieta, la había pasado por muchas dietas de diferentes gamas, tanto de gama media como de gama alta y le hacían control intermitente de pulgas. Entonces, por ejemplo, una cosa que ustedes siempre deben mirar y preguntar en su anamnesis es, pues, cómo es el control de ectoparásitos en el paciente y no conformarse con la respuesta del tutor, porque muchas veces uno pregunta, el señor, la señora, eh, ¿hacen control de pulgas, hacen control de ectoparásitos? Ellos dicen sí y uno anota en su historia, sí hace. ¿Con qué producto? Por ejemplo, con Nexcar. Listo, una nota Nexcar. Y ya, y ahí se queda la información. Siempre indaguen cuándo fue la última vez que se hizo el control de pulgas. Porque el tutor puede decir, sí, yo lo hice, pero con Nexcar, perfecto, pero ¿hace cuánto lo hizo? Y lo digo porque muchas veces uno le dice, ¿y cuándo fue la última vez que usó el Nexcar? El Nexcar, no, hace 6 meses. Entonces, el paciente no tiene un control frecuente o sea, el paciente no está cubierto todo el tiempo contra los ectoparásitos. Entonces él tomaba de vez en cuando una isoxazolina, de vez en cuando le daban Nexagar, a veces le daban simpárica, pero pues no era cada 30 días, sino por ahí cada 2 meses, 3 meses y así. Entonces ese fue como el histórico inicial de Bruno.
Entonces estas son, obviamente aquí ustedes ven en la parte de arriba, pues zonas de hipotricosis, lesiones redondeadas, descamativas, algo eritematosas, ven collaretes epidérmicos, ¿cierto? Intentar poner una apuntadora acá. Collaretes epidérmicos, aquí en la zona dorsal, en la base de la cola, se alcanza a ver algo de hipotricosis aquí en la parte de las almohadillas. Vemos más collaretes epidérmicos aquí, aquí hay otro, más zonas de hipotricosis, aquí vemos algunas pápulas, aquí vemos otro collarete, más collaretes, muchos collaretes. Aquí en la zona perianal vemos algunas pápulas, vemos bastante eritema y vemos también zonas de hipotricosis, también aquí en la zona perineal. Aquí se ve de pronto un poco más de cerca la zona dorsal, ¿cierto? Entonces vemos descamación, una descamación muy intensa y bastantes collaretes epidérmicos. Él tenía muchos collaretes epidérmicos. De hecho, aquí se ven algunos que están como tapaditos con pelo, no son tan evidentes, pero realmente él estaba lleno de lesiones. Todo el cuerpo estaba lleno de lesiones. Esta es la parte del cuello, ¿cierto? Entonces, más lesiones con hipotricosis aquí en la zona perioral, más collaretes acá. Bruno también tenía histórico de otitis recidivantes, las otitis iban y venían, había usado también varios productos para el control de la otitis. Aquí vemos ya unas lesiones un poco más crónicas, entonces aquí ya vemos algo de hiperkeratosis, vemos más descamación, vemos aquí eritema, más descamación, alopecia. Y en la parte de las almohadillas, tanto aquí en los espacios interdigitales, en la parte dorsal, tanto en la parte ventral, vemos un eritema bastante intenso, porque también lo que reportaban los tutores era que él pues, la mayoría del tiempo o una gran parte del día estaba lamiéndose la parte de los espacios interdigitales y la parte plantar o palmar de las almohadillas. Entonces, pues ante eso, teniendo en cuenta la edad del paciente y ese cuadro que les estoy planteando, ¿qué diagnósticos diferenciales se plantearían ustedes frente a Bruno? ¿Y cuál sería su proceder médico con él? ¿Qué harían? ¿Qué opinan? ¿Quién iba a hablar por ahí que se arrepintió? Hola, profe. Sí. Profe, pues es que, digamos, el paciente tiene, digamos, varias lesiones, digamos, descamativas. No sé, también podríamos pensar, pues, como diagnósticos diferenciales, no sé, que también sea. Pues primero, pues hacia el ojo uno es como difícil decir, ¿no? Lo que tú decías. Ajá, Entonces, ajá, principalmente hacerle una tricografía, una citología, como tomar varias así muestras para irnos ujú, a la fija, ¿no? ujú, Yo no sé, esa era mi pregunta, hasta ahorita levantando la mano, cómo lleva tanto tiempo, o sea, ya un periodo largo de cronicidad, no sé ujú, si el paciente pueda tener, yo acá tirando diagnósticos así, una dermatitis atópica, porque esta ujú, raza es muy predisponente, tengo entendido que este tipo de dermatitis. ujú. Ok. Entonces, o sea, no sé si, pues primero yo creo que lo ideal en estos pacientes que verdad tienen un prurito es controlar el prurito porque yo siento que un perro con prurito es un perro que no es capaz de vivir. Yo que lo vi con mi Ujú, hija, yo creo que ujú, es frustrante uno ver a su perro que se rasque y no hay que lo pare. ujú. Es, Exacto. Ok. entonces, eso diría yo. Listo, muchas gracias. Sí, sí, van a intervenir, toca que abran el micrófono porque es que cuando estoy compartiendo pantalla no veo las manitas levantadas, entonces me queda más difícil. ¿Alguien más quiere dar su opinión al respecto? ¿Qué harían con Brunito? Profe, pues creo, es que no recuerdo ya bien que dijiste que igual estuvo tomando corticoides por un periodo medio largo, ¿cierto? Sí, ujú, Entonces, ay, profe, momentico, que tranquila.
Listo, profe, qué pena, es que se ponen a ladrar en estos momentos. Ah, suele suceder, a mí siempre me pasa, siempre que estoy en una reunión, una conferencia, lo que sea, siempre aquí mi hija empieza a hacer escándalo, entonces no te preocupes. Entonces, pues no sé si de pronto hacerle algún perfil como tiroideo, más que es que si no estoy mal sería como para descartar el hipoadrenocorticismo, que pues por tanto tiempo tomando corticoides, pues de pronto afecta más que todo la parte de la glándula adrenal. A ver si de pronto eso podría estar desarrollado con, pues sí, como correlacionado con lo que está teniendo el perrito. Ujú. Hiperadrenocorticismo, sería hiperadrenocorticismo. Listo. Ah, listo, profe, qué pena. Bueno, puede ser una opción, claro. Aunque sin embargo, Bruno, si bien él tomó corticoide, pues él lo tomaba como de forma intermitente. Entonces, se empezaba a rascar, le daban una semana, a más o menos 0,5 a 1 miligramo por kilo diario y paraba. Entonces mejoraba un tiempo y luego volvía a rascarse y otra vez le daban otra semana y así. Digamos que no fue un uso como que tomó corticoide de forma prolongada por muchas semanas. Sí tomó por mucho tiempo, pero más como así, como cada que le daba una crisis, le daban 2, 3 días, 4 días, 5 días de corticoide como para apagar el incendio, pero obviamente luego volvía al problema. Pero totalmente válido tu razonamiento. O sea, teniendo en cuenta ese histórico de, de consumo de corticoides, pues es muy válido pensar en que pueda tener un Cushing iatrogénico. Claro que sí. ¿Qué otra cosa podríamos pensar en este muchacho? Profe, una pregunta. Del paciente, ¿dónde más, en qué sitios tenía mayor prurito? Porque pues eso también nos puede guiar, pienso. Ujú, exacto. Pues mira, el tema de almohadillas era bien importante. O sea, el tema del amido interdigital era muy frecuente. Y según me reportaban los tutores, era un patrón más ventral, o sea, se rascaba mucho axilas, ingles, y obviamente como tenía otitis también recurrentes, pues sacudía mucho la cabeza, se rascaba las orejas, entonces esos eran como los puntos más críticos que tenía. Y esta lesión también de la zona perianal, él tenía tendencia a arrastrar la colita contra el piso también. Entonces eran como las zonas más críticas. Aunque en este punto, cuando yo lo recibí, pues realmente se rascaba como prácticamente todo. Sin embargo, esas localizaciones que te estoy diciendo fueron como las que permanecieron desde que comenzó el problema a los 10, 11 meses de edad. Profe, Y la desparasitación. eso, digamos, que dicen que Ujú. cuando, digamos, normalmente en las almohadillas o en los espacios interdigitales y se muerden patas, normalmente tienden a ser ácaros. Ujú, Podría ujú. ser, también lo que dice mi compañera es cierto, lo de la desparasitación. Desparasitación. Ajá. Me imagino que Digamos, les llamó la atención lo de las desparasitaciones por el tema de que arrastraba la colita contra el piso. Ellos eran muy juiciosos con las desparasitaciones. Cada 3 meses, sagradamente, le hacían su esquema de desparasitación. Entonces, bueno, ustedes lanzaron ahí algunos diferenciales. ¿Qué harían con este paciente? O sea, lo tienen ahí en la mesa y pues, ¿qué le dicen al tutor? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo yo abordamos? enviaría, yo enviaría primero estudios, un tricrograma Ajá. y una citología. Ajá, exactamente. Entonces, hay una cosa importante. La primera cosa que ustedes deben tener en cuenta en este caso es la edad del paciente. Es un paciente joven. Entonces, la lista de diferenciales que ustedes lanzan en un paciente joven generalmente no es la misma que la que lanzan en un paciente geriatra. Y pueden tener exactamente el mismo cuadro clínico, pero la lista de diferenciales es diferente. Entonces, en un paciente jovencito de menos de 3 años, siempre descarten primero causas infectoparasitarias. Entonces, descarten demodicosis, descarten dermatofitosis, descarten foliculitis bacteriana, aunque sabemos que ya dijimos que eso no es un diagnóstico per se, pero sí es una condición pues, que complica el cuadro clínico. Piensen en dermatitis alérgicas, piensen en sobrecrecimientos de malacesia. Piensen en escabiosis, piensen esas serían las posibilidades más probables en un paciente joven.
Si yo tengo este mismo cuadro en un paciente geriatra, yo me inclino más por otras cosas. No quiere decir que un paciente de más de 6 años no pueda ser alérgico, claro que sí, pero pienso también en otras cosas. Por ejemplo, en un paciente más adulto, yo incluiría enfermedad autoinmune, precisamente por el tema de las pústulas que les comentaba, incluso algunas neoplasias como el linfoma cutáneo, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta la edad, uno empieza a descartar eso. Entonces, ¿qué hace uno? Pues empieza con el abordaje más simple, que es hacer las pruebas de primera intención. Entonces, si yo quiero descartar causa infectoparasitaria, pues ¿qué hago? Hago un raspado de piel porque estas lesiones pueden ser perfectamente una hemodicosis. Entonces, por eso yo les digo, nunca, que ya se los he repetido muchas veces, pero lo repito una vez más, a ojo, nada, porque estas lesiones, así tal cual, igualitas las están viendo, puede ser una hemodicosis o puede ser una dermatofitosis. ¿Cómo? O sea, así macroscópicamente y a inspección es imposible saber si es o no es. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues el primer abordaje que sería hacer un raspado. Entonces, yo hago mi raspado de piel para evaluar si hay presencia o no de ácaros como Demodex o como Sarcoptes, teniendo en cuenta que es un paciente que se rasca mucho. Si fuera una causa parasitaria, yo me inclino más por Sarcoptes que por Demodex, porque acuérdense que Demodex, pues, bueno, igual eso hace parte de un módulo más adelante, pero Demodex no produce un prurito muy importante, mientras que escabiosis es una sarna, un tipo de sarna que es muy, muy, muy pruriginosa. Descarto dermatofitos, puedo empezar mi abordaje descartando dermatofitos o mirando si hay o no dermatofitos con una tricografía. Acuérdense que en la tricografía yo voy a ver las artrosporas del hongo. Nunca la tricografía o el raspado me van a dar em, la especie del hongo. Entonces, lo que les decía en la clase pasada, un laboratorio que reporta a partir de un raspado dermatofito y además lanza la especie es absolutamente inviable. Eso no existe, es imposible, no se puede. La única manera de saber la especie del hongo que está, si hay un hongo, si hay un dermatofito, la única forma es haciendo un cultivo fúngico. Es la única manera de saber la especie. De la tricografía no nos va a dar la especie, solo nos va a decir si hay presencia de artrosporas, punto. Eso es lo único que nos va a decir una tricografía. Y la citología, porque la citología pues me va a contar si hay infección bacteriana, si hay sobrecrecimientos de malacesia. Eso me lo puede decir la citología. Entonces, básicamente ese fue el abordaje que yo hice con Bruno. Hice todas las pruebas de primera intención. Ya vamos a ver qué nos salió por acá. El raspado fue negativo, entonces negativo para ectoparásitos. De hecho, era poco probable que él tuviera ectoparásitos porque él, a pesar de que no tomaba isoxazolina de forma continua, él sí había tomado Nexgard varias veces. Entonces, la posibilidad de que fuera un ácaro era muy baja. Sin embargo, no quiere decir que si a ustedes el tutor les dice que el paciente tomó isoxazolina, pues ustedes no hagan raspado, siempre hay que hacerlo. La tricografía no mostró artrosporas, pero sí mostró tricorrexis. Acuérdense que la tricorrexis es la ruptura del tallo piloso. Y cuando ustedes ven tallos pilosos rotos en la tricografía, eso es un indicativo de prurito. El paciente se está rascando y se está rascando mucho. Eso es útil en muchos casos. ¿Por qué? Porque muchas veces el tutor llega a consulta con su perrito y uno le pregunta, ¿el perro se rasca o el gato se rasca? Y él dice, no, yo no lo veo rascándose. Y uno hace la tricografía y ve tricorrexis. Y puede ser que el tutor realmente no lo vea rascándose, porque muchas veces el tutor no está en la casa durante el día. Entonces, claro, pues no lo ve. Entonces el perro o el gato pues se rascan cuando el tutor no está. Cuando el tutor está, se rascan menos. Entonces, para el tutor eso no es, pues, dice, pues se rasca un poquito. Entonces, eso pues hay que como que manejar la entrevista con el tutor para indagar de pronto un poco más si realmente hay información que se está omitiendo. Se hizo cultivo, sin embargo, que fue negativo y se hizo, yo generalmente trato de hacer coprológico en los pacientes porque el doctor Laureano incluso creo que les habló de eso, la importancia de mantener la salud intestinal en los pacientes. De nada sirve pues dar buenas dietas si no tenemos vellosidades intestinales sanas. Unas vellosidades intestinales que no funcionan bien pues no van a garantizar la llegada de nutrientes a los tejidos y mucho menos a la piel. Por eso un paciente lleno de endoparásitos pues va a tener una piel y un pelaje de mala calidad,
Por eso uno ve los perritos de la calle y los perritos de la calle que están inflados de endoparásitos, pues tienen un pelaje feíto, quebradizo, seco, pues porque los nutrientes no están llegando a la piel. Bueno, de entrada ya los perros de la calle comen mal y pues tienen unas vellosidades inflamadas y deterioradas por causa de los parásitos internos. Entonces el coprológico pues es importante hacerlo también, no sobra. Y en la citología, yo hice citologías por impronta y también tomé algunas muestras en las almohadillas, tomé por cinta adhesiva y también tomé hisopados de los bordes de los collaretes, ¿sí? Entonces, esto pues es teñido con Diffquick, que es la coloración pues que se usa o pues que usamos la mayoría de los que hacemos dermato. ¿Y qué vemos en esa citología? Vemos muchos neutrófilos degenerados. Sabemos que están degenerados porque ustedes ven que los núcleos están bien fragmentados, como hipersegmentados. Y todos esos punticos que ustedes ven acá, pues son las bacterias. Entonces vamos a intentar darle un zoom a esto. Entonces todos esos punticos son las bacterias. Y ustedes ven bacterias extracelulares, o sea, por fuera, y ven bacterias dentro también, dentro de los neutrófilos. Esta citología nos confirma que hay una foliculitis bacteriana. Entonces, cuando ustedes encuentren neutrófilos que nos indican inflamación, neutrófilos además degenerados, y ven bacterias, ven cocos o ven bacilos, y principalmente si los ven dentro de la célula, o sea, dentro del neutrófilo, pues eso es una figura de fagocitosis, es decir, el neutrófilo está fagocitando las bacterias. Y eso nos indica un proceso infeccioso activo a nivel cutáneo. Si yo hago una citología y no veo bacterias, pues claramente no hay pioderma. Y yo puedo tener pacientes solo con inflamación o puedo tener pacientes con pústulas estériles, que era lo que les mencionaba si estamos frente a una enfermedad autoinmune. Para yo tratar un pioderma, yo tengo que estar segura que eso es un pioderma. O sea, esa es la idea de esto. Y aquí vemos otra imagen. Aquí lo ven más bonito. Entonces ven todos los neutrófilos degenerados y los punticos pequeñitos que están allá dentro de las células, dentro de los neutrófilos. Ahí hay un macrófago también, fagocitando bacterias. Entonces, estos hallazgos citológicos son compatibles con un cuadro de foliculitis bacteriana. Entonces, yo ya tengo una parte de lo que le está pasando a Bruno y es que Bruno pues tiene una infección bacteriana en la piel. Es superficial. ¿Por qué sé que es superficial? Pues porque yo no veo tractos drenantes ni veo lesiones que tengan ningún tipo de qué sé yo, de secreción de pronto sanguinolenta. No veo lesiones profundas. Ustedes ven que todas las lesiones de Bruno son superficiales. Entonces él tiene una foliculitis bacteriana superficial. Entonces yo empiezo mi abordaje. Yo claramente tengo que tratar ese pioderma porque además los piodermas suman prurito. Es decir, si ustedes tienen un paciente alérgico, el paciente alérgico ya de base tiene un prurito. Y si el paciente tiene contaminaciones bacterianas o tiene contaminaciones por malacesia, eso les va a sumar más prurito, o sea, se van a rascar el triple. Cuando yo resuelvo las contaminaciones secundarias, el prurito mejora. Puede que no desaparezca por completo, pero el prurito va a mejorar. Entonces, ¿qué hice yo con Bruno? Y antes de hablar exactamente qué hice con Bruno, mencionar esto. ¿Cuándo hago un cultivo y un antibiograma y cuándo selecciono el antibiótico o el antimicrobiano de una forma empírica? Entonces, yo selecciono un antibiótico empírico generalmente cuando el paciente no ha recibido terapia antibiótica antes, ¿cierto? O cuando ha recibido terapia antibiótica y ha respondido bien a ese antibiótico. ¿A qué me refiero con eso? Si el paciente tomó cefalexina por el tiempo que era, o sea, los 28 días que se deben tomar, resolvió el cuadro clínico bien, las lesiones resolvieron y mantuvo un tiempo de, pues, digamos, de remisión de las lesiones, pues yo para qué voy a cambiar de antibiótico. Si yo vuelvo a necesitar antibiótico, voy a usar el mismo. Porque también existe la tendencia de que es mejor rotar el antibiótico. Y existe la misma creencia con los antiparasitarios y con los medicamentos para las pulgas. Es que es mejor rotar el producto.
Y son mitos que se van creando entre los profesionales y entre los mismos tutores. Muchas veces el tutor le dice a uno, y no es mejor rotar el vermífugo, no es mejor rotar el antipulgas. No tiene el menor sentido rotar un producto que funciona. Si yo uso NexGard y me funciona, el paciente lo tolera bien, pues yo me quedo con el NexGard, no hay ningún problema. Si uso Simparica, si uso, qué sé yo, Confortis. Lo mismo para los vermífugos. Si yo uso Total F, si yo uso Fenbendazol y me funciona, pues ¿para qué voy a pasar a otro? Y lo mismo con los antibióticos. Si yo uso cefalexina por el tiempo que era y el paciente respondió, si vuelvo a necesitar terapia antibiótica para el pioderma, ya les digo en casos bien específicos, pues vuelvo a usar cefalexina. Yo no tengo necesidad de rotar a otro antibiótico, porque lo que yo estoy haciendo cuando roto de un antibiótico a otro es estimulando la resistencia bacteriana. Y por eso es que hay tantos problemas con la resistencia bacteriana. Entonces, yo puedo seleccionar de forma empírica mi antibiótico así, o sea, si el paciente antes nunca tomó antibiótico, yo puedo seleccionar un antibiótico de primera línea de forma empírica sin problema. Y si tiene un histórico de que ha tomado solo un antibiótico, si siempre ha tomado cefalexina, también lo puedo seleccionar de forma empírica. Ahora, si yo tengo un histórico como el de Bruno, en donde tomó amoxicilina clavulánico, marbo, enro, cefalexina, cifovecina y un montón de cosas, eso ya me genera pues un poco más de sospecha, me deja un poco más pensativa y en esos casos yo prefiero hacer un cultivo microbiano y un antibiograma, porque lo más probable es que Bruno haya desarrollado resistencia a alguno o a todos esos antibióticos, ¿cierto? Si yo tengo un paciente en el que yo di una terapia antibiótica y resolvió menos de la mitad de las lesiones en 2 semanas, tengo que hacer cultivo. Si yo empiezo un tratamiento antibiótico y aparecen nuevas lesiones luego de 2 semanas de tratamiento, tengo que hacer cultivo. Si yo estoy haciendo mi tratamiento y después de 6 semanas de tratamiento hago mi citología y todavía veo cocos en la citología, tengo que hacer cultivo. Si de primera vez yo hago citología y veo bacilos, tengo que hacer cultivo. Y si, peor aún, si como parte de la anamnesis el tutor me dice que el paciente ha tenido resistencia, o sea, tiene histórico de resistencia a antibióticos, pues mucho más tengo que hacer cultivo y antibiograma. Y otra situación en la que tengo que hacer cultivo y antibiograma es cuando hago terapia única tópica y no hay respuesta o la respuesta es muy pobre. Entonces, todas estas son situaciones en las que ustedes deben considerar hacer cultivo microbiológico y hacer antibiograma. ¿Listo? Y esto pasa con más frecuencia de lo que uno cree. Lo que les digo, yo antes no veía tanto estos casos y ahora los veo con cada vez más frecuencia, porque pues por lo mismo que estábamos discutiendo al inicio de la clase. Y pues esta es una lesión típica de collarete epidérmico, entonces cuando uno va a tomar muestra para cultivo, generalmente la toma del borde del collarete epidérmico. Uno pasa el hisopo estéril, ya vamos a ver una foto de eso también, aquí por el borde y lo pone en el medio selectivo para enviarlo al laboratorio, para ver qué bacteria crece y para ver la sensibilidad a los antibióticos para la bacteria que creció en el cultivo. ¿Listo? Entonces, como Bruno tenía ese historial, pues que ha tomado tanta cosa, yo decidí hacer cultivo y antibiograma. En esta imagen ustedes ven cómo se debe tomar la muestra. Si ustedes tienen una pústula intacta, ustedes lo que van a hacer es coger una agujita estéril, con toda la delicadeza del mundo van a romper esa pustulita y con el hisopo, eso generalmente viene en este medio de cultivo. Yo creo que ustedes ya conocen estos medios de cultivo, ¿cierto? El hisopo es un hisopo estéril que viene dentro del medio, que viene al lado del medio. Ustedes van a sacar el hisopo, van a romper la pústula y van a rotar ese hisopo por el contenido de la pústula. Hay una cosa muy importante y que parece muy boba, pero que no lo es, y es que cuando ustedes tomen los cultivos bacterianos, obviamente lo hagan con guantes, se pongan tapabocas y traten de no hablar en el momento de la colecta, porque el hecho de hablar y de no, o sea, obviamente uno está todo el tiempo eliminando microorganismos en el ambiente, eso puede contaminar el cultivo.
Entonces, hacer la toma en silencio, con tapabocas, en las condiciones más asépticas posibles, tener una mesa limpia, desinfectada, con unos guantes recién puestos, no con los guantes con los que han manipulado un montón de cosas antes. Y obviamente que el hisopo no tenga contacto con nada antes de estar en contacto con la pústula. Este mismo procedimiento lo pueden hacer con las pápulas, pueden romper la pápula de una forma delicada y rotar el hisopo. Y si tienen un collarete, como les decía, como este, van a rotar el hisopo alrededor del collarete, o sea, aquí en esta zona, pues del borde de la lesión. Entonces, las lesiones ideales para tomar muestra para cultivo son esas tres. En primer lugar, pústula, en segundo lugar, pápula y en tercer lugar, collarete epidérmico. ¿Listo, Profe, señor? una pregunta. En ese caso, ¿por qué no se puede hacer simplemente con la aguja? Sería más o menos como un puff. No, porque ¿cómo metes tú la aguja en el medio de cultivo? O sea, esto que tú ves acá, este tubito, es el medio de cultivo. Entonces, esto tiene aquí adentro, no es el medio de cultivo, perdón, es el medio de transporte. Entonces, esto aquí adentro tiene un material que es como una gelatina, ¿cierto? Entonces, este hisopo que es estéril y que solo estuvo en contacto con la lesión tiene que entrar de forma estéril al tubo para ser transportado hasta el laboratorio. En el laboratorio van a sacar el hisopo y van a hacer la siembra en un medio de cultivo especial, pues microbiológico. Con la aguja tú no puedes hacer eso, ¿sí? Porque es que a ti lo que te interesa es coger el material, pero para mandarlo a cultivar, no para mirarlo en citología. Son dos cosas diferentes. ¿Sí me entiendes? Y esto no Sí, sería profe. PAF porque generalmente tú haces PAF en lesiones nodulares o lesiones en placa. En pústula, pues no se hace PAF. ¿Listo? ¿Sí se entiende? Gracias, profe. Listo. Entonces, bueno, ¿qué nos salió? Yo quedé igual que el perrito. ¿Qué nos salió en el cultivo de Bruno? R indica resistencia, I indica un resultado intermedio, S indica sensibilidad. Resistente a todo, prácticamente. Entonces, ¿qué creció en el cultivo? Creció en efecto Staphylococcus intermedios. Fueron probados discos, sensidiscos de todos estos antibióticos y miren el gran problema en el que estamos. ¿Qué hago yo ahí? Cuéntenme, ustedes. Solo salió sensible a la rifampicina y resultado intermedio para la doxiciclina. ¿Qué harían? ¿Qué hacen? Aparte de sentarnos a llorar, ¿qué hacemos ahí con ese paciente? Uy, profe, creo que es algo ahí duro. Siento que ahí debiste escoger un medicamento que, o sea, no sé si ahí se pueden manejar los dos medicamentos, el que salió sensible y que salió intermedio, y pues manejarlo cierto, ya hay un tiempo largo para que funcione, porque ahí sí tocaba hacer funcionar esos dos fármacos que nos estaban poniendo. Yo diría que se podrían combinar los dos. No sé si se pueda, pero no sé qué tan buena idea sea. Ok, ¿qué otra Ok, opinión les ¿qué otra genera opinión? este antibiograma tan terrible? Y no se puede con algo tópico, pues no sé, Ujú, no sé, ujú, sería como una opción porque está muy resistente a todo. Y no ujú. sé si de pronto haya algo más fuerte que todo eso que estamos leyendo ahí. No, O de volver a hecho, empezar desde el, no sé, ajá, de hecho, volver la a practicar desde el inicio. rifampicina no es un antibiótico como que uno use como con tanta frecuencia, es un antibiótico muy delicado de manejar porque tiene bastantes efectos secundarios. Y hay otra cosa aquí importante y es que cuando ustedes tengan resultados intermedios en un antibiograma, es mejor que lo tomen como resistente, porque es que un resultado intermedio implica, o sea, quedó justo en la mitad del punto de corte. Entonces, ustedes corren el riesgo de que más bien se vaya hacia la resistencia que hacia la sensibilidad. Entonces, lo que sugieren los expertos en el tema es que si a uno le sale un resultado intermedio, mejor lo incline hacia que mejor es resistente, ¿sí? Teniendo como base ese razonamiento, entonces ya pierdo esta opción, el intermedio pasaría a ser resistente y solo me queda la rifampicina. Entonces ya no podría mezclar, que era la primera opción.
Generalmente uno no usa 2 antibióticos al tiempo y mucho menos 2 antibióticos pues con tanta potencia como esos 2. Nos hablabas también de la terapia tópica. ¿Qué otra cosa sugieren para manejar a este paciente? Creo que Eh, pues, Doc, no, ¿Sí? bueno, qué pena. Pues ahí lo que tú decías en la clase grabada, que no se maneja muchísimo aquí, pero una bacterina, tal vez. Ujú. Pero la bacterina tú la usas más como preventivo, no como tratamiento. O sea, las bacterinas se usan en los lugares que las usan más como para evitar que el paciente haga tantas crisis de pioderma en el año. Pero si tú tienes un pioderma activo, la bacterina no te va a servir. O sea, no es una opción terapéutica, es una opción preventiva. ¿Listo? Y pues muy bien que lo hayan mencionado para que no haya confusión en ese tema. ¿Listo? Y alguien una más iba a fórmula hablar por ahí. magistral. Una fórmula magistral, ¿no? ¿Cómo de qué? O sea, de esto, o sea, no sé, es que, no sé si estoy confundida, pero la fórmula magistral no es donde uno hace como un estudio del paciente para Ujú. recetarle exactamente como la cantidad específica que necesita. O sea, no sobredosificarlo y tampoco darle menos. Pero cuando tú mandas preparar una fórmula magistral, o sea, un antibiótico es difícil hacerlo en fórmula, o sea, no se debe incluso hacer en una fórmula magistral. Uno usa fórmulas magistrales Mm. más para, si estás hablando de medicamentos, de pronto más para antifúngicos. La ciclosporina también se puede preparar en fórmula magistral. Em, con los antibióticos, a mí no me gusta Ok. mucho manejar antibióticos así de esa forma, me parece que es riesgoso también porque a la final, por ejemplo, si tú tienes solo rifampicina como sensible, o sea, mandar preparar rifampicina, pues me parece un poco más delicado, teniendo en cuenta el tipo de antibiótico que es. Entonces, y fórmulas magistrales tópicas y todas las que quieras. O sea, a nivel tópico sí puedes manejar las fórmulas magistrales, incluso tú mandas preparar ya cosas con, o sea, con varias cosas dentro del mismo producto y es completamente válido. ¿Vale? Ok, Doc. Listo. Entonces, ¿qué hicimos o qué hice yo con este paciente? Tengan en cuenta que Bruno, o sea, claro, el antibiograma es tétrico. Sabemos que hay un estafilococo pseudointermedio y el antibiograma es tétrico, pero hay una cosa que tenemos a favor y es que es una foliculitis bacteriana superficial. Si estuviéramos frente a un pioderma profundo, esto sí sería un problema y un problema muy grave, porque un pioderma profundo yo no lo puedo tratar solo con terapia tópica, yo necesito dar antibiótico oral o vía sistémica. Pero como el cuadro de Bruno era superficial y de hecho alguien lo dijo por ahí, la terapia tópica, pues era, teniendo en cuenta este desastre antibiograma, fue lo primero en lo que pensé, antes de intentar dar rifampicina, que es un antibiótico que, como les decía, pues no, o sea, es de difícil manejo. No es que no se pueda usar, pero es de un manejo más delicado. Entonces, otra cosa, que de hecho por eso puse los cuadritos acá. Cuando ustedes hagan un antibiograma, una de las cosas que tienen que investigar es la resistencia a la meticilina. ¿Eso qué quiere decir? Un paciente que es resistente a la meticilina o una bacteria que es resistente a la meticilina es un paciente que es resistente a todos los betalactámicos. ¿Sí recuerdan cuáles son los betalactámicos, no? Entonces, las cefalosporinas, las penicilinas, todos esos son betalactámicos. Entonces, cuando ustedes mandan a hacer su antibiograma, siempre pidan que el laboratorio incluya el disco de oxacilina. ¿Por qué? Porque el disco de oxacilina les va a indicar si el paciente es sensible o resistente a las meticilinas. Si el paciente es sensible a las meticilinas, ustedes pueden utilizar cualquier betalactámico, cefalosporinas, penicilinas y demás. Si el paciente es resistente a la oxacilina, como en este caso, él es resistente a todos los betalactámicos. Y eso complica más el cuadro. Entonces, yo no puedo usar cefalosporinas, yo no puedo usar penicilinas porque el paciente es resistente a todas las meticilinas, a todos los betalactámicos.
Entonces, siempre que ustedes pidan un antibiograma, pidan que el laboratorio incluya este disco porque la resistencia o la sensibilidad a la oxacilina les va a permitir determinar si el paciente es o no resistente a los betalactámicos. ¿Se entiende entonces Entonces en los betalactámicos pues entra prácticamente todo lo que uno usa como de primera intención. Ahí entran las ampicilinas, la amoxicilina clavulánico, la cefalexina. Todos esos entran ahí. La doxiciclina. Entonces es un problema. Si sale resistente a oxacilina, quiere decir que es resistente a todos los betalactámicos. Entonces ese era otro problema adicional ahí con Bruno. Entonces, ¿cómo voy a interpretar yo el reporte microbiológico? Entonces, lo primero que yo voy a mirar es la especie de bacteria que fue aislada. Generalmente lo que más se aísla pues es Staphylococcus y ya vemos que en Bruno pues salió Staphylococcus pseudointermedius. Sin embargo, hay otras bacterias que pueden crecer. A veces en pacientes caninos crece Staphylococcus aureus, que como les decía, es la bacteria que hace parte de nuestro microbioma, ¿cierto? Pueden crecer otros tipos de Staphylococcus coagulasa negativos, ¿cierto? Que pueden ser contaminantes o pueden ser patogénicos dependiendo del estado inmunitario del paciente. Si el paciente es un paciente normal, generalmente son contaminantes secundarios. Si el paciente es un paciente inmunocomprometido, los Staphylococcus coagulasa negativos pueden ser un problema y pueden tener un rol patológico también. ¿Qué es lo segundo que yo voy a mirar? Si es meticilino resistente, que es lo que les acabo de mencionar. Para eso se pide que en el antibiograma se ponga el sensidisco de oxacilina. Siempre piden al laboratorio. Generalmente muchos laboratorios ya lo ponen sin necesidad de decirles, pero pues sin embargo es importante que ustedes lo pidan también. ¿Listo? Entonces, lo otro es mirar eso, si es meticilino resistente o no. Entonces, si sale sensible, pues yo puedo usar cualquier betalactámico. Si sale resistente, pues es resistente a todos los betalactámicos. ¿Y cuál es el estado clínico del paciente y el histórico de uso de antimicrobianos? Entonces, lo que les decía, si el paciente pues tiene una historia previa de que se expuso a un montón de antibióticos, tomó 5 clases diferentes de antibióticos, pues obviamente eso nos va a guiar también para tomar decisiones terapéuticas. ¿Cuáles son los puntos clave para interpretar un reporte microbiológico? El punto de corte. ¿Qué es el punto de corte? Lo que determina si la bacteria es sensible o resistente a ese antibiótico. Cada laboratorio pues tiene que tener unos puntos específicos para eso. La concentración mínima inhibitoria, que es la concentración mínima del antibiótico que va a lograr inhibir el crecimiento de la bacteria. Y la resistencia intrínseca de la bacteria. ¿Listo? Entonces esos serían como los puntos más importantes que se deben tener en cuenta a la hora de interpretar ese reporte que acabamos de ver, el reporte microbiológico. Cuando tenemos una bacteria resistente a la meticilina, resistente a todos los betalactámicos, ¿qué es lo que está pasando con esa bacteria? Entonces, esto sería la bacteria. Esta sería la pared celular de la bacteria, ¿cierto? Normalmente, las bacterias que son sensibles, ellas tienen una proteína, que es la proteína ligadora de penicilina, ¿cierto? Cuando se da un antibiótico betalactámico, ese antibiótico se va a unir a ese receptor que tiene la bacteria sensible y esa unión del antibiótico con el receptor va a empezar a degradar la pared celular de la bacteria. Y la bacteria pues va a morir, porque obviamente ninguna bacteria va a vivir sin pared celular. ¿Qué pasa con las bacterias resistentes? Ustedes ven que la proteína que tiene la bacteria resistente tiene una forma diferente. Es una proteína mutada, una proteína que mutó, cambió de forma, de tal manera que cuando yo doy un betalactámico, pues el betalactámico ya no se va a poder unir a esa proteína. Y si no se puede unir, pues claramente ella no va a poder degradar la pared celular de la bacteria. Entonces, estas son bacterias muy inteligentes que lo que hicieron fue cambiar la forma del receptor a los betalactámicos de tal manera que resultó siendo un mecanismo de resistencia y un mecanismo de protección contra todo ese grupo de antibióticos.
Entonces, yo puedo dar cualquier beta-lactámico, pero lo que está pasando es esto. Simplemente no va a hacer nada porque no va a poder degradar la pared de la bacteria, ¿sí? Entonces, existen varios artículos que hablan de eso, ¿cierto? Aquí hay uno de ellos que habla de las recomendaciones para tratar las infecciones resistentes a meticilina. Y lo que dice es que uno en esos casos, si tiene infecciones superficiales, lo ideal es tratar con terapia tópica única, ¿sí? Y que si se decide usar antibiótico oral, tiene que ser basado en los resultados, obviamente, del antibiograma. O sea, no podemos hacer selección empírica de, de un antibiótico en un cuadro, en un paciente que tenga sospecha o que incluso ya esté confirmada la resistencia a la meticilina, porque no puedo dar, por ejemplo, una cefalexina en un paciente que es resistente a la meticilina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo ideal? Simplemente, si es una infección superficial, pues lo que yo voy a hacer es tratar con terapia tópica única, muy, digamos, con mucha frecuencia, y eso por sí solo, en los cuadros superficiales, me daba resultados satisfactorios, ¿no? Entonces, por eso les decía, no siempre ustedes tienen que usar antibiótico. De hecho, hay muchísimos casos que no lo requieren. Si son superficiales, pues no van a requerir eso. Bueno. ¿Qué opciones tengo yo como terapia tópica en la foliculitis bacteriana superficial? Existen diferentes opciones dependiendo de si la infección es generalizada o localizada. Entonces, si es una infección generalizada, pues yo voy a preferir el uso de champús. Principalmente es como la primera formulación, serían los champús, seguida de lociones y sprays. Y en infecciones localizadas, geles, cremas, ungüentos, lociones o pañitos. Entonces, ¿cuáles son los antisépticos que se pueden utilizar con mayor frecuencia en esos casos? La clorexidina, generalmente en concentraciones de 2 a 4%, ni menos de 2 ni más de 4, que menos de 2 no va a funcionar. Acuérdense que Bruno ya había sido bañado con clorexidina, pero al 1%, por eso tal vez los resultados no fueron los ideales. Ni más de 4% porque puede ser irritante. La clorexidina se puede utilizar sola, o sea, sola al 2 al 4% o en combinación con miconazol. También en algunos casos peróxido de benzoilo. El problema del peróxido es que reseca mucho la piel, entonces no es como de primera elección. Generalmente uno usa peróxido en pieles muy oleosas, tal vez, que tengan infección y que tengan bastante cantidad o sea, que sea una piel bastante grasa. Estas opciones están descritas en la literatura, pero realmente yo no las uso prácticamente nunca. El etilactato, la povidona ayudada del triclosan. Yo me muevo más entre la clorexidina, el ácido hipocloroso y el hipoclorito diluido. Son como los productos antisépticos que más utilizo. Dependiendo de la gravedad de la infección, pues ustedes van a determinar la frecuencia de los baños. En Bruno, por ejemplo, él tenía que bañarse con bastante frecuencia y como les digo, yo tuve la suerte de que eran unos tutores muy comprometidos y el paciente debe bañarse hasta 7 días después de la resolución de las lesiones. Como los pacientes alérgicos tienen tendencia a hacer foliculitis bacteriana, lo que se sugiere es que a manera de profilaxis, a manera de prevención, el paciente se bañe por lo menos una vez por semana también para evitar que las infecciones vuelvan o vuelvan tan seguido. El tiempo de contacto que se le debe permitir al producto va de 5 a 10 minutos. Es importante que eso se lo expliquen al tutor, que se debe utilizar agua tibia, ni agua muy caliente ni agua fría, y que el secado debe ser exclusivamente con toalla. Es importante evitar el uso de secadores en la medida de lo posible, ¿sí? Hay situaciones en donde no se va a poder evitar, principalmente en razas que tienen pelajes muy densos, pero en la medida de lo posible reducir al máximo el uso de los secadores. Y en infecciones localizadas podemos utilizar lo que más se utiliza es la mupirocina y el ácido fusídico. Sin embargo, ustedes ven otras opciones acá. Estos son mucho menos comunes, pero aún así, esto no es para usar como de rutina, la mupirocina y el ácido fusídico. ¿Por qué? Miren la explicación acá. Estos antibióticos tópicos se deben reservar cuando los antisépticos no sirvieron.
porque desarrollan rápidamente resistencia. Entonces, si yo tengo una lesión localizada, intenté tratarla con clorhexidina y no me funcionó, probablemente yo puedo utilizar mupirocina, pero no de entrada voy a pensar en utilizar mupirocina ni ácido fusídico. Entonces, de todas las opciones tópicas, estos dos son como los más recomendados y los más utilizados. Listo. Esto es simplemente para recordar, porque esto ya lo había mencionado yo en la grabación, los antibióticos de primera, segunda, tercera y cuarta línea. Los únicos que se pueden utilizar de forma empírica, es decir, que ustedes pueden decidir utilizarlos sin ninguna prueba adicional de por medio, son los de primera línea. Entonces ahí entra la cefalexina, la amoxicilina clavulánico. Los de segunda línea siempre y tercera siempre necesitan un cultivo y un antibiograma para poderlo seleccionar. Entonces, por eso yo les decía, no usen quinolonas, que son antibióticos de tercera línea, sin hacer previamente un cultivo y un antibiograma, porque estos antibióticos principalmente que son tan de moda, porque es que yo recibo muchos pacientes que han tomado toda la marbofloxacina del mundo o toda la enrofloxacina, desarrollan resistencia rápidamente. Entonces, si yo doy una marbofloxacina de entrada en un cuadro de foliculitis bacteriana, rápidamente me va a desarrollar resistencia. Cuando yo necesito utilizar realmente la marbofloxacina, ya no me va a servir, porque la bacteria ya desarrolló resistencia. Entonces, estas opciones de segunda y tercera línea, resérvenlas para casos muy puntuales, para casos muy específicos, casos más complejos como el de Bruno, en donde ustedes tienen ese histórico de que tomó un montón de cosas, que son infecciones recurrentes y demás. En los casos normales, utilicen, si necesitan, repito, antibiótico oral, utilicen de preferencia los antibióticos de primera línea. Estos son los antibióticos que generalmente son eficaces para las bacterias resistentes a meticilina, con sus respectivas dosis. Entonces está la clindamicina, doxiciclina, minociclina, las sulfas potenciadas, cloranfenicol, rifampicina, que fue la que salió sensible en Bruno, aminoglucósidos y todas las quinolonas, siempre, y por eso lo pongo acá pues con signos de admiración, basado en resultados de cultivo y antibiograma. Esto no se usa de forma empírica, esto no es algo que uno pueda ir recetando por ahí, porque sí. Y lo digo especialmente por las quinolonas. Tengan mucho cuidado con las quinolonas. Desarrollan resistencia rápidamente, seleccionan bacterias resistentes. Entonces, esto hace parte del problema de salud pública que yo les estaba hablando. Si yo voy por la vida recetando enrofloxacina en cualquier cuadro de pioderma, sin hacer un cultivo de un antibiograma, simplemente porque se me ocurrió, pues yo lo que estoy haciendo es seleccionando bacterias resistentes y eso es un problema de salud pública. O sea, estoy contribuyendo para esa catástrofe que les digo que va a ocurrir en 2050. Al paso que vamos no va a ser en el 2050, va a ser antes. Entonces, en esto ustedes tienen, o sea, tenemos que ponernos realmente trágicos con este tema porque realmente es un tema muy delicado. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo debo usar terapia sistémica? Cuando el tutor dice, mire, yo no puedo bañar a mi perro porque, por ejemplo, muchas veces tenemos tutores de la tercera edad. Entonces yo no le voy a decir a una abuelita de 80 años que vive con su perrito, baña al perro 4 veces por semana. Entonces, o simplemente un tutor que dice muy honestamente, mire, yo no tengo tiempo, yo trabajo todos los días, mis horarios son perversos, yo no puedo bañar a mi perro. Entonces, sea cual sea la razón, si el tutor no puede bañar al perro por algún motivo, pues desafortunadamente voy a tener que usar antibióticos sistémicos. Cuando hice terapia tópica de una forma pues adecuada, con la frecuencia adecuada, con el producto adecuado y no tuve respuesta, probablemente voy a tener que usar antibióticos. Infección generalizada o muy severa, piodermas profundos e infecciones quirúrgicas. Entonces, todas las heridas quirúrgicas que se contaminen, claramente eso, pues por vía tópica única no se va a poder controlar, voy a tener que dar antibióticos. Pero si ustedes se dan cuenta, son 5 situaciones muy puntuales en las que ustedes pueden pensar en utilizar antibióticos orales o antibióticos inyectables. Todo lo que se salga de ahí, ustedes lo pueden manejar con terapia tópica única.
Bueno, entonces siempre traten de convencer al tutor de bañar al perro y de evitar el uso de antibióticos orales. Este estudio, por ejemplo, mostró algo muy interesante y es que ellos compararon y tomaron dos grupos. A un grupo le hicieron terapia tópica única con clorexidina al 4%, más clorexidina spray 4%, y en el otro grupo dieron antibiótico oral, dieron amoxiclavulánico a 25 miligramos por kilo por las mismas 4 semanas. Y la efectividad de los dos tratamientos fue igual. Si yo tengo la misma efectividad con terapia tópica única y con antibióticos orales, ¿por qué no voy a intentar hacer esto en vez de esto? ¿Sí? Entonces, la ciencia lo dice, realmente ni siquiera lo digo yo, es la ciencia, son los investigadores que con muchos años de estudio llegaron a la conclusión de que el pioderma superficial se puede tratar con terapia tópica única sin necesidad de utilizar antibióticos, a menos que sean situaciones puntuales como las que vemos aquí. Bueno, este es un estudio que evaluó la efectividad de la mupirocina en pacientes con meticilinoresistencia, ¿cierto? Y pues encontraron que la susceptibilidad era muy buena, es decir, los pacientes respondían muy bien. Pero como les digo, la mupirocina y el ácido fusídico también desarrollan resistencia rápidamente, por ende se deben reservar para casos muy puntuales y muy específicos. Entonces tengan cuidado. Y aquí de lo que estábamos hablando ahora, el hipoclorito de sodio o el ácido hipocloroso, que son opciones muy buenas para terapia tópica de foliculitis bacterianas superficiales. Se pueden utilizar, por ejemplo, lo que ustedes pueden hacer es hacer baños con clorexidina y los días que el paciente no tome baño, usar un spray con ácido hipocloroso, por ejemplo, para que el paciente tenga tratamiento todos los días. Eso le resta trabajo también al tutor y hace que el paciente pueda resolver, tal vez se acorte un poco el tiempo de terapia tópica. Entonces, las diluciones de hipoclorito deben quedar al 0.05%, pero si ustedes tienen pacientes que mostraron meticilinoresistencia en el cultivo, pues pueden subir un poco la concentración a 0.19%. Para lograr esta dilución de 0.05, lo que se recomienda es que se disuelven 0.5 ml de hipoclorito de sodio en 1 litro de agua. Esa sería como la dilución si se va a preparar con el hipoclorito de sodio. Esto no me gusta usarlo mucho, básicamente porque a veces los tutores no hacen la dilución que es, entonces les puede quedar de pronto muy concentrada y de pronto si se deja muy concentrado, pues sí puede ser algo irritante para la piel. Entonces, en la medida de lo posible, yo trato de utilizar el ácido hipocloroso, que el nombre comercial en Colombia es el Betisur o el Ciclorac. Este es un producto que está en Estados Unidos, que es el Betiricin. Y ya vienen con la concentración ideal de ácido hipocloroso, entonces uno no se tiene que preocupar si el tutor preparó o no la dilución que era. Entonces uno ya receta el producto comercial y pues no tiene ese problema. Y ustedes ven ahí dos trabajos que hablan de la efectividad de tanto del hipoclorito de sodio y del ácido hipocloroso como tratamiento del pioderma superficial en perros. Porque además, como les decía, también tiene alguna capacidad antiinflamatoria, entonces eso ayuda también a que la piel responda mejor a la terapia. Entonces es una opción bien interesante, no sé si la conocían, no sé si la han usado, pero realmente es una ayuda bien importante en el tratamiento de esos cuadros de pioderma. Em, Entonces, ¿qué hice con Bruno? Pues obviamente teniendo en cuenta que salió resistente a todo, que salió resistente, meticilino resistente, y que lo único que yo tenía para usar era la rifampicina, pues, y teniendo en cuenta que los tutores eran muy comprometidos, pues opté obviamente por la terapia tópica. Entonces él empezó con baños con clorexidina al 4% día de por medio, y los días que no se bañaba, perdón, todos los días utilizaba un spray de ácido hipocloroso también. Empecé con control de ectoparásitos, reforcé la vermifugación y como él se estaba rascando, pues empecé con un curso corto de corticoides a dosis baja, 0.5 miligramos por kilo 2 veces al día por 7 días y luego empecé la reducción gradual. Luego diario por 5 días y luego cada 48 por 5 días y suspendí. ¿Y por qué pongo este trabajo aquí?
porque existe la tendencia a pensar que el corticoide pues es lo peor y entonces no demos corticoide porque el paciente se va a inmunosuprimir y etcétera, etcétera. Si ustedes usan el corticoide por un tiempo corto y a dosis bajas, no va a pasar nada. Obviamente el corticoide no es una opción para mantener un paciente en el largo plazo, un paciente alérgico en el largo plazo, pero para sacar a un paciente de la crisis es perfectamente válido utilizar 20 días de corticoide en dosis decreciente. O sea, no va a pasar nada, no vamos a producir un Cushing iatrogénico, no vamos a alterar la inmunidad, etcétera, etcétera. A una dosis de 0,5 no va a haber ningún problema. Y cuando ya controle la infección con Bruno, él en este momento, de hecho, está con inyecciones mensuales de Cytopoint, de Lokibenmab, que de eso vamos a hablar más adelante en el módulo de alergias. ¿Listo? Y en el módulo, pues ya cuando hablemos de terapias para el prurito alérgico. Entonces, ese fue el manejo que hice con Bruno. Obviamente él era un paciente con dermatitis atópica. Hice todo el proceso de diagnóstico, desde control de ectoparásitos, se le hizo dieta de eliminación también, de eso vamos a hablar después. Y llegué al diagnóstico final de dermatitis atópica y en este momento él está muy bien controlado. Esto fue cuando él empezó a hacer la resolución de sus lesiones. Esto fue más o menos unos 20 días después de iniciar la terapia tópica. La tutora me mandaba fotos de su evolución y realmente el cambio pues se empezó a ver bastante rápido y ellos fueron muy juiciosos. Entonces, y Bruno continúa en este momento con baños semanales como preventivo. Él alterna un baño antiséptico y un baño hidratante. Entonces, una semana hace un baño antiséptico, la siguiente semana hace un baño hidratante. Y en ese momento está controlado. No, no quiere decir que él nunca más vaya a tener una crisis. Los pacientes alérgicos pueden tener crisis en cualquier momento, pero lo que busca uno es que las crisis no sean pues cada mes, sino que sean, qué sé yo, 1 o 2 veces al año, ¿sí? Pero los tutores tienen que estar conscientes que los pacientes con dermatitis atópica pues tienen en algún momento que hacer crisis porque es una enfermedad crónica que no tiene cura. Entonces uno siempre busca la manera de controlar el paciente en el largo plazo. ¿Listo? Si yo no hubiera podido hacer terapia tópica con Bruno, pues ¿qué me hubiera tocado? Pues usar rifampicina, que era lo único a lo que era sensible. Tengan mucho cuidado cuando les salgan esos antibióticos como raros, como que uno no usa mucho, siempre traten de buscar literatura que les cuente cómo se debe usar. La rifampicina generalmente se usa esta dosis de más o menos de 5 miligramos por kilo 2 veces al día, pero lo que sugiere la literatura es que uno no lo use por más de 5 semanas. De hecho, las pocas veces que yo he usado rifampicina, la he usado apenas por 3 semanas porque me da mucho miedo el tema hepático. La rifampicina empieza a aumentar las transaminasas rápidamente y a mí siempre me ha producido mucho respeto ese tema de la alteración de la función hepática con ciertos antibióticos. Y se recomienda, obviamente, que cuando se use la rifampicina, pues, o sea, la terapia tópica siempre tiene que estar presente. No es que si yo uso un antibiótico no voy a bañar al perro, siempre tiene que haber terapia tópica concomitante al uso del antibiótico. Entonces, si yo con Bruno no hubiera tenido los tutores que tuve y hubiera sido un tutor que me hubiera dicho, no, mire, yo no puedo bañar a mi perro, pues simplemente me hubiera tocado recurrir al uso de la rifampicina y hubiera tenido que usarla en este protocolo con una monitorización semanal de transaminasas hepáticas. Tengan mucho cuidado con ese tipo de antibióticos y la función hepática. O sea, no es como que, vea, le receto y vuelva en 5 semanas para ver qué pasó. No, esos pacientes tienen que tener control semanal de la función hepática, porque en cualquier momento puede pasar algo y pues bueno, uno no está exento de que le pasen ciertas cosas, entonces es mejor estar conscientes pues de que hay que monitorizar eso muy de cerca. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Entonces, ¿cuál es el mensaje de este caso y por qué les traje este caso a esta sesión? Siempre opten por la terapia tópica. Luchen porque el tutor haga la terapia tópica, hagan todo un trabajo de educación con el tutor para que acceda a hacer una buena terapia tópica y eviten el uso de antibióticos sistémicos en la medida de lo posible, porque esa es nuestra contribución desde la dermatología, desde nuestra rama, para disminuir el riesgo del desarrollo de bacterias superresistentes, de superbacterias que en el futuro nos van a causar muchos problemas. ¿Vale? Entonces,
ese era el caso que tenía para hoy. No sé si tengan alguna pregunta al respecto, comentario que les quedó de esta Eliana. Adelante. Ujú. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Doc, una preguntita en cuanto al uso del champú. Tú dijiste que, o bueno, se lo manejaste a él con un tiempo ahí de acción de 5 a 10 minutos, Ujú, pero una vez en la clínica donde hice mi práctica había pues un caso de un perrito y a ujú, él le sugerían el tiempo de 30 minutos. O sea, si mm, es posible, o sea, o es muy largo ujú, y pues digamos ahí como que el tutor dijo como 30 minutos y el ujú, perrito pues era un perrito pues que él decía que tendía a resfriarse muy rápido, como ujú, a los cambios bruscos del ambiente. Entonces él decía, no, o sea, ¿cómo le va a bajar 30 minutos? Claramente pues tiene que estar mojado. Entonces ujú. él decía, sí, 30 minutos y pues la persona que lo atendió, el doctor le dijo, sí, 30 minutos, pues como es como el tiempo que yo doy, no sé qué, pues yo quería confirmar esos. No, no, Pues porque no hay también me parece posibilidad. demasiado. No hay posibilidad. Y además no tiene mucho sentido porque incluso mira, si nos vamos como a la literatura un poco más antigua de dermato en ese sentido, casi siempre recomendaban, no, mínimo 10 a 15 minutos de contacto. Y a medida que va pasando el tiempo, ya los expertos, los investigadores dicen incluso 5 minutos de contacto puede ser suficiente en un paciente, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que hay tutores que les queda muy difícil bañar al perro porque el perro puede ser agresivo, el perro puede ser nervioso, lo que tú decías, puede tener comorbilidades. Si es un paciente renal, por ejemplo, ¿cómo le va a decir yo al tutor déjelo en remojo 30 minutos? Entonces, digamos desde el punto de vista del mecanismo de acción del producto, yo no le veo ninguna necesidad de dejarlo tanto tiempo. Yo pienso que un tiempo de 10 minutos es un tiempo prudencial y si es un paciente de difícil manejo, un tiempo de 5 minutos incluso podría ser también efectivo. Siempre trata de recomendar 10, pero indaga mucho en el tipo de temperamento que tiene el animal. Si es un animal de difícil manejo, proponle al tutor 5 minutos, porque es que, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Que el tutor acceda a hacer la terapia tópica. Si yo empiezo a ponerle el panorama tan gris como decirle tiene que dejarle el producto en contacto de 30 minutos, pues que la reacción va a ser exactamente la que tú describiste. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a dejar al perro 30 minutos mojado? Entonces, siempre tenemos que buscar es como alternativas para que el tutor se enganche a la terapia tópica y acceda y no tengamos que utilizar antibióticos. Ese es como el objetivo principal del asunto. Entonces, por ese lado, pues pensaría yo que si tú sugieres 10 minutos sería más que suficiente. ¿Vale? Listo. Edith, Hola, profe, buenas noches. buenas noches. Em, es que yo, pues, me generó una duda en cuanto a el caso del perrito que tenía, pues, una dermatitis atópica. Yo he Ujú, escuchado de un examen que se hace que se llama PIC test, si no estoy mal, ujú, sí. para identificar de pronto si es un agente ambiental o alimentario. Entonces, Ujú. quería saber cómo qué tan relevante puede llegar a ser, digamos, realizar ese examen y si sí cambiaría en algo el tratamiento que se le daría al paciente, realizarlo o no. Muy buena pregunta porque las pruebas de alergia en general están muy de moda y el prick test es un tipo de prueba de alergia. Lo primero que tú tienes que tener en cuenta, Edith, con eso es que esas pruebas ya se hacen en el paciente que ya tiene un diagnóstico de dermatitis atópica. Entonces, no se dejen engañar en cuanto a eso porque esas pruebas muchas veces se ofrecen como prueba diagnóstica, es decir, le dicen al tutor, vea, yo le hago esta prueba y yo sé si su perro tiene dermatitis atópica o no. Entonces, eso no es por ese lado. Esas pruebas se hacen, de hecho, yo hago esas pruebas,
pero esas pruebas se hacen en el paciente que ya tiene un diagnóstico clínico de dermatitis atópica. La única forma que ustedes tienen de diagnosticar esa enfermedad es haciendo un proceso clínico. No hay una prueba de laboratorio, ni un prick test, ni nada de eso que les pueda diagnosticar una dermatitis atópica. Eso es el primer concepto que se deben llevar de aquí. Cuando tú ya tienes un diagnóstico de dermatitis atópica en el paciente, puedes hacer la prueba de prick test para determinar a qué alergeno reacciona más ese paciente. Generalmente lo que más se usa son los alergenos ambientales. Entonces, por ejemplo, los que yo pruebo son ácaros del polvo, algunos hongos ambientales y algunas gramíneas, ¿sí? El tema de alimentos es un poco más discutido. Hay algunos colegas que lo hacen. Yo no lo hago porque yo todavía necesito más evidencia para empezar a hacer eso. Sí, digamos que porque ese es el otro tema. Hay personas que están diciendo que la alergia alimentaria se diagnostica con esas pruebas y tampoco es así. La única manera que tú tienes de diagnosticar una alergia alimentaria es haciendo una dieta de eliminación. De eso vamos a hablar más adelante. Entonces son pruebas muy útiles para eso, para determinar principalmente a qué alergeno ambiental puede ser positivo o puede ser, digamos, sensible ese paciente que ya tiene diagnóstico de dermatitis atópica. ¿Y cuál es el objetivo del prick test? De alguna forma, evitar que el paciente tenga contacto con ese alergeno y hacer inmunoterapia alergeno específica. ¿Qué es la inmunoterapia alergeno específica? Es exponer a ese paciente a dosis bajas de ese alergeno para que en algún momento pueda desarrollar tolerancia al alergeno. No funciona en todos los pacientes. Hay pacientes en donde realmente no funciona, hay otros en donde funciona parcialmente y hay otros en donde funciona muy bien. ¿Cuál es el problema de la inmunoterapia? Que puede demorar hasta 1 año en hacer efecto y no todos los tutores están dispuestos a aguantarse todo ese tiempo, porque tú durante ese año, pues igual vas a tener que utilizar medicamentos para el control del prurito. Puedes utilizar Apoquel, Cytopoint o dependiendo pues de la situación particular de tu paciente. Es una excelente opción, pero repito, no es para todos los pacientes y no es para todos los tutores. Entonces no sé si te resolví la pregunta o te enredé más. No, no, sí, sí me la resolviste, que sí, pues había escuchado de ese test, pero pues sí quería saber qué tan relevante era como para el proceso que se llevara en un paciente al que tuviera que hacerse o no esa prueba, si sí era Ujú, ujú, demasiado necesario realizarlo. ujú. Ok, perfecto. ¿Y William? Doc, el secado, como es recomendable no hacerlo con secador, ¿se Ujú. podría al sol o los rayos UV pueden crear algo malo ahí? No, al sol tampoco sería bueno. A menos que fuera, digamos que las horas de sol menos lesivo para la piel sería muy temprano en la mañana o después de las 4 de la tarde. Y pues en Bogotá no tenemos la suerte de tener sol después de las 4 de la tarde. Estos días además han estado perversos. Entonces es más difícil manejar ese tema. Em, lo que yo sugiero, sobre todo en pacientes que tienen capas de pelaje cortas, es toalla, utilice 5 toallas secas si es necesario. Y realmente en pelajes cortos y medios, con solo toalla se puede secar bien al paciente. Ahora, lo que les decía, hay casos en donde no se puede evitar el uso del secador, porque si yo tengo, por ejemplo, un San Bernardo en Bogotá con ese clima tan frío, San Bernardo con un pelaje tan denso, pues a punta de toalla, solo toalla probablemente no lo voy a poder secar. Entonces, ¿qué recomendación le hago yo al tutor en ese caso? Oiga, trate de secar lo máximo que pueda con toalla y dele una pasada con el secador en la mínima potencia y lejos de la piel, o sea, no se lo coloque súper cerca, porque es que el problema del aire del secador es que nosotros ya tenemos una piel seca en el paciente, entonces el secador va a secar más la piel. Entonces, digamos que eso tiene una razón de ser. Sin embargo, hay pacientes, como te digo, en donde es muy difícil que no lo usen. Entonces, tú les puedes sugerir que lo usen lejos de la piel, a la mínima potencia y que traten de secar lo más posible con toalla y luego usen un poco el secador. Esa sería como la solución que se le podría dar a esos tutores. ¿Listo? Gracias, Doc. Vale. A ver, ¿quién seguía por acá? Stephanie.
Profe, digamos, en mi caso con mi schnauzer, digamos, se saca el sol y de una vez le empieza, digamos, el prurito. Entonces, sí pueden pacientes que sean alérgicos también a los rayos UV, porque No es que tanto que sea alérgica a los rayos UV, es que los rayos UV le van a inflamar la piel. O sea, tú tienes, por ejemplo, a Ágata, que ella ya tiene su problema. Ella ya tiene una dermatitis atópica de base, tiene una piel sensible que tiende a inflamarse con facilidad. Si tú la expones a los rayos ultravioleta, la piel se va a empezar a inflamar más y esa inflamación le va a generar el prurito. Va a estimular digamos, las fibras sensitivas de la piel y va a generar prurito. Entonces no es tanto que sea alérgica al sol, sino que el sol le va, de forma secundaria, le va a inflamar la piel y eso le va a reactivar el cuadro pruriginoso que tiene como base la dermatitis atópica que ella tiene. Entonces por eso los pacientes alérgicos, en la medida de lo posible, no se deben exponer al sol y mucho menos en horas donde la luz UV es tan intensa, por ejemplo al mediodía y demás. ¿Listo? Sí, sí, es que ella ve el sol y quiere asolearse y yo pues Pues no es que nunca pueda ver el sol, pero si la dejas tomar el sol, que sea por periodos súper cortos, y lo que te digo, muy temprano en la mañana o después de las 4 de la tarde, porque en ese intermedio los rayos UV tienen mucha intensidad. Ustedes saben que además de todo estamos en crisis climática, entonces la capa de ozono está cada vez más delgada y los rayos UV están entrando a la Tierra cada vez con más intensidad. No solamente para ellos, para nosotros también. O sea, uno no debe exponerse al sol en esas horas porque muchas veces hasta esa exposición permanente puede desarrollar incluso cáncer de piel. Entonces es muy importante tener en cuenta las horas en donde nos podemos exponer al sol y en donde no nos podemos exponer al sol. ¿Vale? Okay. Sí, sí, tenía esa duda, muchas gracias. Vale. ¿Y Natalia? Bueno, profe, mi pregunta va respecto a qué punto puedo considerar yo que es necesario realizar baños medicados o manejar simplemente geles o algo más tópico localizado. O sea, ¿qué señal me da que es la una o es la otra? La extensión del cuadro. Por ejemplo, si tú tienes un paciente como Bruno, claramente tú tienes que utilizar un shampoo, porque los sprays o las lociones no te van a alcanzar a cubrir toda la extensión de ese cuadro clínico. Ahora, si tú tienes un paciente, por ejemplo, que tiene solo lesiones a nivel interdigital o tiene solo lesiones a nivel de ingles y tú revisas con detalle el resto de la piel y haces pues, tu evaluación dermatológica y ves que realmente en el resto de la piel no hay lesiones y es una piel más estable, tú puedes tratar, por ejemplo, la zona de las ingles con un spray de ácido hipocloroso todos los días, por ejemplo, o día de por medio. ¿Qué es lo que te va a decir si usas shampoo, que es la molécula de elección, o si usas lociones o sprays? La extensión de las lesiones. Si es un cuadro generalizado o si te abarca una zona del cuerpo muy amplia, prefiere el uso de shampoos. Si son zonas muy pequeñitas, si es una zona, dos zonas máximo, puedes optar por lociones o sprays. No me gusta mucho el uso de geles y cremas porque por el vehículo, o sea, nosotros tenemos pacientes que tienen mucho pelo, entonces generalmente las cremas tienden a pelmazar ese pelo y eso termina siendo un caldo de cultivo para el crecimiento de más bacterias. Entonces no me gustan mucho las cremas, yo siempre prefiero para cuadros más localizados lociones o sprays. Me parece que los vehículos más acuosos son más efectivos para lesiones localizadas. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno. Y recuerden, si salen de aquí ya con la idea en la cabeza, cancelados los triconjugados, por favor. Ténganle mucho respeto a esas moléculas porque a veces hacen más daño de lo que realmente pueden solucionar. Cutamicón, Saniderm, todas esas son moléculas que tienen corticoides de alta potencia. Entonces tengan mucho cuidado porque lo que pueden estar haciendo es induciendo cuadros de atrofia cutánea en esos pacientes. Bueno. Listo, muchachos, entonces ya se nos pasó el tiempo. Espero que la sesión de hoy haya sido productiva para ustedes, que se hayan ido con bastante información para sus prácticas. Dime, Stephanie.
Profe, ¿será que ahorita cuando acabe la clase me regalas un momento, por favor? Sí, claro. Y pues listo, y los demás entonces, pues ya con esto cerramos nuestra sesión. Nos vemos en 8 días. Que tengan buen fin de semana y pues quedamos por ahí en contacto. Que descansen. Buena noche para todos. Gracias, profe. Gracias. Bye. Chao, profe. chao. Gracias, profe. Bueno, chao, gracias a ustedes.